Un caza furtivo F-35C es catapultado desde la cubierta de vuelo del USS Abraham Lincoln. La fuerza de aceleración es brutal. El empuje desgarra el aire salino del mar Arábigo. En Washington, el Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, emite un comunicado oficial. El grupo de ataque de portaaviones mantiene un estado de máxima preparación. La flota está en posición. Los escuadrones de combate vigilan el horizonte. El bloqueo naval contra los puertos de Irán entra en su fase más agresiva. La retórica política escala. Se emiten advertencias sobre acciones drásticas e inminentes. El ultimátum es claro. El adversario debe entregar sus reservas estratégicas de uranio. Superficialmente, la ecuación parece resuelta. Es la demostración clásica del poder imperial moderno. Una superpotencia proyecta una masa militar abrumadora para doblegar a una potencia regional. El mundo observa el despliegue. Observan las 100.000 toneladas de acero flotante. Observan los destructores clase Arleigh Burke. Observan los misiles Tomahawk, listos en sus celdas de lanzamiento. Pero esa no es la historia real. El poder naval estadounidense domina, sin duda, la superficie del océano. Domina el espacio aéreo inmediato. Pero la dominación absoluta del agua no se traduce automáticamente en control político sobre la tierra firme. Estados Unidos posee la potencia de fuego para neutralizar cualquier instalación portuaria. Posee la capacidad técnica para degradar la infraestructura de superficie hasta reducirla a escombros. La capacidad de destrucción es absoluta, pero la destrucción no es extracción. Y aquí radica la gran paradoja central de esta crisis. Ninguna bomba de caída libre puede sacar reservas de uranio de un búnker subterráneo reforzado. Ningún misil de crucero, por más avanzado que sea, puede extraer material nuclear oculto a 80 metros bajo roca sólida. Puedes lanzar bombas antibúnker GBU-57. Puedes colapsar las entradas de las instalaciones de enriquecimiento de Fordow o Natanz. Puedes aislar la montaña entera, pero el material estratégico, el núcleo del problema político, seguirá allí, intacto, enterrado, totalmente inaccesible. Washington desea neutralizar este riesgo nuclear sin cruzar una línea roja irreversible. Esa línea roja es una operación terrestre. Una invasión de extracción física en territorio adversario sería militarmente catastrófica. La geografía montañosa es implacable. El costo en sangre y tesoro sería inaceptable para la política doméstica estadounidense. Por lo tanto, la pregunta central surge con absoluta frialdad analítica. ¿Por qué una fuerza naval abrumadora sigue siendo insuficiente para resolver el objetivo estratégico de manera directa? ¿Por qué la superioridad militar visible sigue sin convertirse en un control utilizable? El poder es masivo, pero el control es otra historia. Para decodificar este evento, debemos separar los niveles de la guerra. La prensa confunde constantemente el poder táctico con el efecto estratégico. A nivel político, Washington quiere eliminar la capacidad de disuasión nuclear del adversario. A nivel estratégico, el método elegido es imponer un bloqueo marítimo tan asfixiante que la economía objetivo colapse. A nivel operacional, el verdadero problema es cómo sostener ese bloqueo sin agotar a la propia flota bajo la amenaza de ataques asimétricos. Y a nivel táctico, los F-35 y los destructores deben ejecutar patrullas constantes para mantener cerrada la cadena de letalidad, o kill chain. Los analistas convencionales evalúan este despliegue sumando el número de plataformas. Miden el éxito contando misiles. Hablan de una inminente guerra cinética. Confunden la capacidad de castigo táctico con el mecanismo de resolución estratégica. El grupo de ataque de portaaviones no está allí para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Si el objetivo fuera puramente la devastación física, el problema logístico se habría resuelto en 48 horas. Se lanzaría un ataque de saturación y la flota se retiraría. Pero un bombardeo masivo es, en este contexto geográfico, un fracaso táctico. La fuerza física no puede perforar la geografía subterránea para confiscar un activo. Esto nos lleva a la ecuación de poder bélico que define realmente esta operación. Capacidad de bloqueo naval, sumada a la superioridad de sensores furtivos, menos la profundidad de las instalaciones subterráneas y los límites de sostenimiento logístico. Todo esto es igual a una presión gigantesca, pero con un control estratégico altamente inestable. El Pentágono ha cerrado el acceso marítimo, pero no ha tocado el núcleo del problema en la tierra. Falta una variable en esta ecuación. La variable que falta no es más letalidad. No faltan aviones de combate, no faltan misiles antibuque. La variable ausente es un mecanismo de extracción física viable. Y de igual importancia, la resistencia logística para mantener el asedio económico el tiempo suficiente para que el adversario ceda. ¿Cómo obligas a un Estado soberano a entregar voluntariamente su activo de supervivencia más valioso cuando tu fuerza militar no puede arrebatárselo por la fuerza directa? Y aquí está la variable decisiva. El solucionador inesperado en este teatro de operaciones no es una nueva arma del arsenal estadounidense, es un canal diplomático, es Pakistán. Mientras el Comando Central publica imágenes de cazas con la etiqueta de máxima preparación, Pakistán avanza en esfuerzos de mediación silenciosa.
Para el ojo inexperto, esto parece una contradicción. ¿Por qué la maquinaria bélica más poderosa del planeta dependería de un mediador regional para lograr su objetivo principal? La respuesta reside en la lógica fría de la conversión de fuerza. Juzgamos el poder de un portaaviones por la cantidad de destrucción que puede infligir, por su tonelaje de bombas. Pero en la geometría actual de este teatro operativo, el mayor valor del portaaviones es precisamente no tener que lanzar esas bombas. El grupo de ataque es el yunque. El desgaste económico es la gravedad. Y Pakistán es la puerta de salida calculada. Estados Unidos ha diseñado una arquitectura de bloqueo apalancado. El objetivo operacional no es aniquilar la nación adversaria. El objetivo es aplicar una geometría de estrangulación tan precisa y sostenida que altere el cálculo de supervivencia del régimen. Washington está utilizando su poder naval como un dial de presión temporal. Cada día que el USS Abraham Lincoln permanece en estación, el costo de supervivencia de Irán se multiplica exponencialmente. La presión interna aumenta, la asfixia comercial se profundiza, el aislamiento financiero llega a niveles críticos, el Pentágono busca empujar al adversario hacia un punto de quiebre algorítmico. En ese punto exacto, el adversario comprenderá que mantener el uranio es más peligroso para la supervivencia de su régimen que entregarlo, y la vía de escape que Washington ha dejado estratégicamente abierta para permitir una concesión sin humillación total es la mesa de negociación en Islamabad. El adversario no entregará su programa nuclear por miedo a un misil. Lo entregará porque el costo logístico y político de retenerlo ha superado su valor estratégico de disuasión. Pero para que esta arquitectura de estrangulación funcione, el solucionador inesperado, es decir, el canal pakistaní, necesita que la fuerza naval estadounidense mantenga el cerco sin fracturarse. Necesita tiempo. Y aquí es donde la operación militar real está siendo profundamente malinterpretada por el público. Muchos observadores y críticos militares cuestionan la postura de la flota. Critican el uso intensivo de plataformas de quinta generación, como el F-35, en simples misiones de patrullaje de bloqueo. Argumentan que usar el caza furtivo más caro y sofisticado del mundo para vigilar buques portacontenedores o lanchas rápidas es un absurdo. Un desperdicio de alcance operacional y recursos financieros. Afirman que aviones más antiguos o drones de bajo costo podrían realizar el mismo trabajo de vigilancia comercial. Esta crítica demuestra una ceguera total ante la geometría del teatro de operaciones moderno. El F-35 no está operando en el mar Arábigo simplemente para patrullar barcos civiles. No está allí para arrojar bombas convencionales de forma encubierta. El caza furtivo se está utilizando para resolver el problema operacional principal mediante 3 dimensiones precisas. Primera dimensión de la solución: la red de letalidad invisible, o Invisible Kill Web. El F-35 opera al borde extremo del espacio aéreo adversario, y a veces penetrando en él. Su misión principal no es el ataque cinético, es la recolección de inteligencia electrónica y de señales, conocida como el INT y SIGINT. Actúa como un nodo de fusión de sensores masivo. Su radar avanzado APG 81 absorbe silenciosamente cada emisión electromagnética que emana de la costa. Mapea en tiempo real la ubicación de las baterías de misiles balísticos antibuque. Rastrea el encendido de los radares de alerta temprana. Identifica los patrones térmicos y de movimiento de los enjambres de lanchas rápidas. Toda esta información crítica no se queda en el avión. Se transmite sin latencia, a través de enlaces de datos avanzados, directamente al sistema Aegis de los destructores y al centro de comando del portaaviones. Esto crea una cúpula de conciencia situacional perfecta. Se neutraliza la ventaja táctica principal del adversario: la negación de área. Antes de que el adversario intente lanzar un misil costero, la flota estadounidense ya sabe dónde está el lanzador. El F-35 resuelve el problema de la sorpresa asimétrica. Sin este caza actuando como un faro de inteligencia furtiva, el portaaviones tendría que operar a cientos de millas más lejos para sobrevivir, perdiendo la eficacia del bloqueo. Segunda dimensión de la solución: la arquitectura de parálisis financiera. El bloqueo no requiere hundir barcos mercantes cada hora. Requiere alterar la psicología del comercio global. La presencia sostenida y altamente visible de los destructores clase Arleigh Burke, respaldados por la superioridad aérea, crea un campo de fuerza disuasorio. El mecanismo real aquí es la industria global de seguros marítimos. Mercados como Lloyd's of London evalúan el riesgo basándose en despliegues navales. Cuando un grupo de ataque de portaaviones impone un cerco respaldado por cazas de quinta generación, las primas de seguro de riesgo de guerra se disparan a niveles prohibitivos. Ningún armador comercial arriesgará un superpetrolero de $100 millones en una zona donde la Marina de los Estados Unidos ha declarado una cuarentena técnica. La interrupción del flujo de exportación de crudo corta el oxígeno financiero del adversario de raíz. Históricamente, los bloqueos navales fallan porque las costas son largas y porosas, pero con la integración vertical del espacio exterior, el F-35 en el aire y los destructores en el mar, el bloqueo se vuelve hermético. El control no es físico, es un control de confianza comercial. Tercera dimensión de la solución: la compresión del tiempo diplomático. Con el entorno electromagnético dominado por el F-35 y el flujo de capital paralizado por la postura naval, el tiempo cambia de dueño.
Washington traslada la carga de la acción al adversario. El portaaviones no necesita disparar un solo tiro, solo necesita existir persistentemente en el cuello de botella estratégico. El dial del reloj avanza, la economía interna adversaria colapsa lentamente, y la diplomacia pakistaní ofrece la salida. El mecanismo final es la presión sostenida y sincronizada, sin llegar a la ruptura termonuclear. Pero el diseño operacional puro rara vez sobrevive al contacto con la realidad del océano. Toda operación militar a esta escala colosal genera fricción, y la fricción en el mar Arábigo no perdona. Superficialmente, la declaración de máxima preparación sugiere fuerza ilimitada. En la realidad táctica, la máxima preparación es una vulnerabilidad operacional severa. Es un estado insostenible a largo plazo. La fricción de sostenimiento, o logística Viern-Chin, es el verdadero talón de Aquiles de este diseño estratégico. Un portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz puede navegar durante 20 años sin recargar combustible. Sus motores no se detienen, pero ese buque no lucha solo. El ala aérea embarcada, compuesta por docenas de F-35 y F-18, consume miles de galones de combustible de aviación, JP-5, cada día. Los destructores de escolta que proporcionan la defensa antimisiles queman combustible marino a tasas alarmantes cuando operan a altas velocidades para maniobras defensivas. Para que el grupo de ataque mantenga el asedio, requiere un cordón umbilical intacto. Requiere un flujo constante de buques de reabastecimiento de la clase Supply, del Comando de Transporte Marítimo Militar. Estas naves de logística, los buques TAO, deben realizar maniobras de reabastecimiento en el mar, conocidas como UNREP. Durante el UNREP, el buque cisterna y el buque de guerra deben navegar en paralelo, a baja velocidad, conectados por mangueras de combustible y cables de carga. En ese momento preciso, el buque de guerra más avanzado del mundo se convierte en un objetivo estático y altamente vulnerable. Y los buques de logística no son furtivos, son inmensos, son lentos y no tienen defensas antiaéreas robustas. Si el adversario logra hundir un solo buque cisterna en tránsito, no necesita atacar al portaaviones. La flota estadounidense tendría que retirarse para evitar quedarse sin combustible en zona hostil. ¿La fricción operativa está en la cola logística? No, en la punta de la lanza. Además, existe la fricción de la profundidad del arsenal, la capacidad de absorber castigos sin perder eficiencia de costos. Los destructores estadounidenses confían en celdas de lanzamiento vertical Mach 41. Estas celdas albergan misiles interceptores de varios millones de dólares. Si el adversario lanza un ataque de saturación utilizando cientos de municiones merodeadoras de bajo costo o drones de ataque unidireccional, los destructores se verán obligados a gastar su arsenal avanzado. El problema radica en que el sistema MEMA 40 y uno no puede recargarse en alta mar con seguridad en condiciones de combate. Una vez que un destructor vacía sus celdas, está tácticamente ciego e indefenso. Debe abandonar su puesto de bloqueo y navegar días enteros hacia una base portuaria aliada, como Bahrein o Omán, para recargar municiones. Esto abre brechas mortales en el muro del bloqueo. Esto nos revela, con claridad cristalina, la ecuación del enemigo. El mando militar adversario entiende perfectamente las limitaciones estructurales de una marina Viern-Chin estadounidense. Su ecuación estratégica no es construir una flota oceánica para librar una batalla naval tradicional estilo Midway. Eso sería un suicidio. Su ecuación es la disuasión asimétrica y la guerra de desgaste temporal. El adversario ha enterrado sus instalaciones críticas de enriquecimiento de uranio a profundidades que anulan la superioridad aérea estadounidense. Han desplegado una extensa arquitectura de antiacceso y negación de área a lo largo de su accidentada geografía costera. Operan cientos de radares móviles, misiles balísticos antibuque como el Kalik Fars, lanzadores de misiles de crucero camuflados en contenedores de envío, y flotas masivas de embarcaciones de ataque rápido. El objetivo estratégico del adversario no es destruir el USS Abraham Lincoln. Saben que hundir un portaaviones estadounidense desataría una respuesta cinética fulminante que borraría su gobierno del mapa político global. Su objetivo real es amenazar constantemente la cadena logística. Obligar a la flota estadounidense a gastar millones de dólares en combustible, horas de vuelo y mantenimiento preventivo. Irán apuesta a que la presión de mantener a un grupo de ataque en máxima preparación durante meses será financieramente agotadora y políticamente insostenible para el Pentágono. El adversario juega el juego del reloj. Esperan que la coalición internacional se fracture debido al pánico en los mercados de energía mucho antes de que el régimen interno colapse por la falta de exportaciones. El adversario se preparó durante décadas para un tipo específico de conflicto, pero no para el que Estados Unidos está ejecutando hoy. Se atrincheraron bajo millones de toneladas de roca y granito reforzado. Asumieron, según las doctrinas de la Guerra del Golfo, que Estados Unidos intentaría una campaña de decapitación rápida, basada en oleadas de bombardeos pesados y superioridad aérea cinética. Desarrollaron defensas aéreas interconectadas diseñadas para sangrar a las escuadras de ataque estadounidenses. Construyeron una mentalidad nacional centrada en absorber castigo físico y declarar la supervivencia como una victoria. Pero la estrategia operacional de Estados Unidos en el mar Arábigo alteró completamente el vector de ataque. Washington se negó a jugar el juego del bombardeo estático.
No intentaron perforar la montaña con explosivos. En su lugar, cerraron los océanos. Transformaron la proyección de un grupo de ataque de portaaviones. Dejó de ser una herramienta de asalto rápido para convertirse en un instrumento de asedio prolongado de la era de la información, respaldado por una arquitectura de sensores furtivos inquebrantable. Esta dinámica implacable genera 3 escenarios de proyección estratégica, basados estrictamente en la mecánica operativa y no en la especulación de los titulares de noticias. En el peor de los casos para la arquitectura de control estadounidense, la fricción logística supera el alcance operacional de la flota. Un pequeño error de cálculo, un sensor fatigado o una brecha de comunicación provoca un evento cinético no deseado. Un dron adversario evade la red defensiva e impacta un destructor o un buque logístico estadounidense. La línea roja política se cruza. Washington no tiene más remedio que abandonar el bloqueo y ejecutar ataques de represalia masivos. El cielo se llena de misiles de crucero. La asfixia se convierte en guerra abierta. Pero, fiel al núcleo de nuestro análisis inicial, la destrucción superficial sigue sin poder extraer el uranio subterráneo. El teatro se incendia, el estrecho de Hormuz se cierra, los mercados petroleros globales colapsan, pero el objetivo estratégico primario, la desnuclearización física, fracasa porque el activo sigue protegido bajo tierra. Estados Unidos obtiene el castigo, pero pierde completamente el control. El escenario más probable, dictado por el diseño institucional de ambas fuerzas, es un punto muerto de alta tensión cuidadosamente administrado. El Pentágono evitará la fatiga catastrófica rotando grupos de ataque. El USS Abraham Lincoln será reemplazado por otro portaaviones de manera fluida. El bloqueo económico se mantendrá, no perfecto, pero sí lo suficientemente paralizante. El adversario sufrirá daños económicos masivos, pero mantendrá su régimen intacto mediante la represión interna. La diplomacia en Pakistán continuará en un estado de congelamiento tenso. Estados Unidos se verá obligado a mantener una presencia naval billonaria a perpetuidad, utilizando su fuerza militar más sofisticada simplemente como una póliza de seguro estacionaria, sin obtener una resolución definitiva. Es el triunfo de la logística sobre la resolución política. Pero en el mejor de los casos para la proyección de poder de Washington, la estrategia de conversión de fuerza pura triunfa sin disparar un solo Tomahawk terrestre. La inteligencia persistente del F-35 neutraliza la viabilidad de cualquier contraataque asimétrico por parte del adversario. El bloqueo económico reduce las reservas de divisas extranjeras del régimen a cero. La estabilidad sociopolítica interna comienza a fracturarse irreversiblemente. El liderazgo adversario evalúa la ecuación. Comprueban que la línea logística estadounidense a través del Pacífico y el Índico no va a colapsar. Comprenden que no pueden romper el bloqueo sin iniciar una guerra que no pueden ganar. Enfrentados a la certeza matemática de la implosión económica y sin opciones de ruptura militar, deciden aceptar la vía de salida táctica. El canal de Pakistán se activa, se firman acuerdos a puerta cerrada. El material nuclear se transfiere bajo verificación internacional a cambio del levantamiento del bloqueo. El portaaviones completa su misión y la Fuerza Naval estadounidense logra su mayor nivel de eficacia táctica y estratégica conjunta. Esta es la fría y absoluta realidad operativa de la guerra de superpotencias en el siglo XXI. Las imágenes de cazas despegando con posquemadores en plena noche bajo la etiqueta de máxima preparación están diseñadas para el espectáculo público y el consumo de los medios masivos. Las advertencias de acciones drásticas desde Washington llenan los titulares de los periódicos, pero la anatomía profunda de este conflicto no es un intercambio de explosivos balísticos, no es un recuento táctico de artillería, es una confrontación de sistemas invisibles. Es la resistencia de la cadena logística marítima contra el desgaste del aislamiento financiero global. Es la arquitectura de la conversión de fuerza pura. El adversario calculó su resistencia nacional basándose en el grosor del concreto de sus búnkeres y la profundidad de sus túneles de uranio. Construyeron una trampa geológica perfecta para resistir una guerra tradicional de tonelaje, desgaste aéreo y municiones perforantes. Pero el diseño estratégico y operacional del Pentágono no mordió el anzuelo. No requirió excavar la tierra con misiles balísticos. Estados Unidos alteró por completo la geometría de la crisis, utilizó la letalidad latente de la superioridad naval absoluta y la red de sensores de quinta generación para desconectar al país entero del flujo de capital global. Utilizaron la fuerza de gravedad del inminente colapso económico como su arma principal. El grupo de ataque de portaaviones USS Abraham Lincoln no fue desplegado al mar Arábigo para resolver el problema geopolítico disparando su arsenal. Fue desplegado para crear un ecosistema de asfixia táctica donde la única solución racional para el adversario sea resolver el problema por sí mismo, obligándolos a transferir su mayor activo de seguridad en una discreta mesa diplomática extranjera. Irán construyó fortalezas para resistir una tormenta de fuego inminente. Pero la superpotencia naval no trajo fuego, trajo la negación absoluta del espacio marítimo, el agotamiento logístico milimétrico y un reloj estratégico que no se detiene bajo ninguna circunstancia. Y al final del ciclo de planificación estratégica, en el brutal cálculo de la proyección de fuerza global, la dominación operativa de una superpotencia no se demuestra reduciendo a cenizas el territorio del oponente.
La verdadera dominación táctica y estratégica se demuestra al forzar al adversario a ejecutar la orden que tú diseñaste, convencido, hasta el último segundo, de que su rendición es su propia y única opción de supervivencia.